Del 70% del agua que hay en el planeta Tierra, el 2.5% es agua dulce, esa que podemos nosotros tomar, esa que se está terminando. Que prácticamente se ha agotado el 50% del agua en 5 años aquí en la península de Yucatán. Desafortunadamente, hay mucha legislación al respecto, pero que no se aplica por falta de presupuesto igualmente. Pero el hecho real es que ha habido un incremento constante en el tema del precio del agua y pues esto nos afecta a todos. Quienes autorizan las tarifas no es Aguacán, no son las empresas que manejan el recurso, sino es el propio Congreso del Estado, son los diputados quienes establecen las tarifas de agua potable. Bien, es cierto que el gobierno no podría retomar el control del suministro de agua potable, pues tampoco quiere decir que nos tenemos que quedar con Aguacán. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Los Otros Datos. ¿Sabías que solo en 5 años se redujo en un 50% la disponibilidad de agua en la península de Yucatán? De eso y más vamos a estar hablando el día de hoy. Te dejo con un reportaje para que le eches una pensadita a lo que haces con el vital líquido. Recuerda compartir, darle me gusta y comentar a toda esta información. Quintana Roo, uno de los destinos turísticos más populares en México, posee una riqueza natural sin igual, con maravillosas playas y una gran biodiversidad. Sin embargo, detrás de este paraíso tropical se esconde una problemática seria: la contaminación de los cenotes y la escasez de agua en muchas colonias de Cancún. El agua es un recurso esencial para la vida, y en Quintana Roo adquiere un valor aún más significativo debido a su privilegiada ubicación geográfica. Los cenotes, pozos naturales de agua dulce que se encuentran en la península de Yucatán, son un ejemplo de la riqueza hídrica de la región. Estos cuerpos de agua subterránea no solo han sido un símbolo cultural y espiritual para las comunidades locales, sino también una fuente vital de sustento y turismo. La salud de los cenotes es crucial, ya que su contaminación afecta directamente a los ecosistemas y a la calidad del agua potable. Lamentablemente, los cenotes se encuentran amenazados por la contaminación generada tanto por actividades humanas como factores naturales. Las actividades turísticas descontroladas, la falta de regulación en el manejo de desechos y la contaminación proveniente de actividades agrícolas e industriales representan un serio riesgo para estos cuerpos de agua. Las descargas de aguas residuales sin tratar se convierten en uno de los principales agentes contaminantes. Es fundamental que se implementen medidas de control y prevención para salvaguardar la pureza de estos tesoros naturales. Además de la contaminación de los cenotes, otro desafío importante es la escasez de agua en muchas colonias de Cancún. A pesar de estar rodeado por mares y poseer importantes recursos hídricos subterráneos, el crecimiento acelerado de la población y la falta de infraestructura adecuada han llevado a una distribución desigual del agua potable. Muchas colonias enfrentan una grave crisis debido a la insuficiencia en el suministro de agua, lo que lleva a una dependencia excesiva de los camiones cisternas y el aumento de los costos para acceder a este recurso vital. La importancia del agua en Quintana Roo no puede ser subestimada. Su conservación y su manejo sostenible no solo es esencial para el bienestar de las comunidades locales, sino también para la preservación de un ecosistema único y la atracción turística de la región. La contaminación de los cenotes y la escasez de agua en muchas colonias de Cancún son problemas urgentes que requieren una atención inmediata y soluciones efectivas.
Es necesario que tanto el gobierno como la sociedad en su conjunto se involucren en acciones de preservación, concientización y desarrollo de infraestructuras adecuadas para asegurar un futuro sostenible. Solo así podremos garantizar que el tesoro hídrico de Quintana Roo siga siendo un legado para las generaciones venideras. Con información de Nesli Silva, de Click Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Janet Saldo y ya sabes, en esta mesa de los otros datos acompañada de todos los aliados de esta gran producción. El día de hoy abordando un tema muy interesante, pero además que nos atañe absolutamente todos. El agua se está acabando, literal. Escucha estos datos. El 70% del cuerpo humano está conformado por agua. El 70% del planeta es agua. Del 70% del agua que hay en el planeta Tierra, el 97.5% es agua salada y el 2.5% es agua dulce. Esa que podemos nosotros tomar. Esa que se está terminando. El día de hoy tenemos en esta mesa un invitado que nos va a hablar sobre este tema y es el ingeniero Alejandro López Tamayo. Él es de Centinelas del Agua AC, él es director general de esta agrupación civil que nace en Playa del Carmen hace 12 años y que hoy tiene presencia en Quintana Roo y en Yucatán. Muy buenas tardes, Alejandro, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, la pregunta: ¿el agua se está terminando de acuerdo a estos primeros datos que nos pones en la mesa, Alejandro? Pues definitivamente yo creo que sobre todo y a raíz de la revolución industrial hemos tenido tendencia a la extracción del agua cada vez mucho mayor. Anteriormente teníamos una gestión integral del agua un poco más adecuada y eficiente, y en los últimos años, y sobre todo aquí en la península de Yucatán, con el gran crecimiento que hemos tenido, pues se ha estado también extrayendo mucha más agua, ¿no? Entonces de ahí la importancia de poder generar políticas enfocadas a la gestión integral del agua. Tan solo del 2015 teníamos una disponibilidad media anual de agua subterránea de 5,000 millones de metros cúbicos, y en los últimos datos del 2020 ya se reflejaron 2.500 millones de metros cúbicos de la disponibilidad de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente se ha agotado el 50% del agua en 5 años aquí en la península de Yucatán. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos mucha agua porque están muchos cenotes, ¿no? Tenemos tan solo más de 8,000 cenotes que se han identificado en la península de Yucatán. Entonces, con ese pensar es que nosotros imaginamos que vamos a tener disponibilidad de agua por mucho tiempo. Pero estos datos justamente pues, nos reflejan que ya estamos enfrentándonos a una posible crisis hídrica en el mediano plazo. Además, el derecho, el acceso al agua es un derecho consignado en la Carta Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y eso es un asunto que hay que consignarlo. Aparece en la Carta Universal de los Derechos Humanos el derecho al acceso al agua. Que es algo muy interesante porque si lo vemos y lo analizamos como un derecho jurídico al que tenemos acceso todos, pues ¿cómo podría atender esta necesidad de una autoridad si nos estamos acabando el agua? Pero aquí hay algo bien interesante. Alejandro nos decía antes de iniciar este programa que en gran medida lo que está sucediendo es que la mancha urbana va creciendo. Y nos explicaba un caso sencillo como el de Cancún, desde donde saludamos, desde donde hacemos este programa. Y dice, antes los pozos de absorción estaban en un punto, creció, llegó la población, se tienen que sacar. Y tú hablabas, Alejandro, del respeto a estos programas de ordenamiento urbano, que como no se están respetando estos puntos de extracción, pues hoy además tenemos cada vez menos lugares propicios para tomar agua, pero además más puntos contaminados que van a requerir después de otro tipo de tratamientos para que puedan ser consumibles por el ser humano. Sí, es correcto, y tan solo lo podemos ver hace 40 años, 50 años, si ustedes tenían su terreno aquí en la ciudad de Cancún o en Playa del Carmen, podías hacer tu pozo y extraer el agua y te salía todavía de buena calidad. Hoy en día aquí en la ciudad de Cancún o en Playa del Carmen, si tú haces un pozo dentro de la zona urbana,
es 99% seguro que va a salir agua contaminada, es decir, ya no va a ser apta para uso y consumo humano. Y un dato muy importante que mencionaban, en el 2012 se hizo la reforma al artículo 4 constitucional, donde se integra el derecho humano al agua y saneamiento, y a partir de ahí se pide justamente a la Cámara de Diputados y Senadores que se haga y se reforme una ley general de aguas, la cual hasta el día de hoy, en 2023, no hemos podido emitir esta ley general de aguas que garantice ese derecho humano al agua y saneamiento. Fíjate también otro detalle que pues sacude, ¿no? Se dice que en la zona hotelera, Cancún, hay cuando menos 19 o 20 puntos de descarga de aguas residuales que van a la laguna de Cancún. Y este es un dato también que llama la atención y que se siga permitiendo esta circunstancia. Correcto, y es otro de los temas que justamente el año pasado se actualizó la normatividad referente a la calidad del agua en el tratamiento de las aguas residuales. Es la famosa NOM 001 Semarnat 2021. Por primera vez incluye ya los suelos kársticos. ¿Qué son los suelos kársticos? Este tipo de suelo que tenemos en la península de Yucatán con cuevas, cavernas, grutas y cenotes. Y entonces por primera vez una normatividad a nivel nacional incluye este tipo de suelos con una legislación específica. ¿Y qué nos quiere decir? Que aquí el tratamiento del agua residual en esta zona debe ser mucho más estricto. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma conectividad en otras regiones del país como se encuentra aquí en la península de Yucatán. Tan solo en Cancún, tú si tiras un bote de diésel en el patio, esas gotas se van a ir en cuestión de minutos, segundos al manto acuífero y de ahí van a descargar en el arrecife. Pero quieren seguir construyendo en la zona hotelera, quieren hacer más cuartos de hotel, nuevas zonas habitacionales. Esto que quieren hacer en Poctapoc, por ejemplo, es un claro ejemplo. Quieren construir miles de viviendas. Que no es privativo de la zona hotelera. No, ya lo sé. En general, en la península de Yucatán. Pero ¿sabes qué me llama? ¿Por qué insisto en la zona hotelera? Porque no sé si les ha tocado a ustedes pasar de vez en cuando por los charcos que se ven en la zona hotelera y cómo se impregnan las llantas de los automóviles, cómo huele de manera espantosa. Esas son precisamente descargas de aguas residuales que ya están saliendo a flote. Oye, Augusto, pero bueno, si te preocupa eso, imagínate la preocupación de las 208 colonias o zonas irregulares. Totalmente. O sea, en zona hotelera hay infraestructura, hay drenaje, hay una planta de tratamiento de aguas residuales. Exacto. En estas colonias irregulares donde la gente perfora su pozo, y lo que acabas tú de comentar, que estas personas que están extrayendo directamente el agua, pues obviamente están en riesgo también de enfermarse, ¿no? De consumir agua que no es propicia. Alejandro, me gustaría preguntarte, ¿de qué manera influye en la contaminación del agua, del manto freático, el inadecuado manejo de la basura aquí, al menos en nuestro municipio? Y pues prácticamente es una afectación directa. Tenemos el área 1, como ya lo mencionaba, las zonas irregulares que no cuentan con la infraestructura de drenaje y saneamiento. Entonces, por una parte, estamos virtiendo las aguas residuales directo al acuífero y ahí mismo muchas veces están extrayendo el agua. Entonces, si nos ponemos a pensar, estarían extrayendo lo mismo que están virtiendo. Y de ahí vienen enfermedades gastrointestinales y afectación en la salud pública y afectaciones económicas. En el tema de los residuos sólidos es similar. Hoy en día, si ustedes lo ven, y bueno, afortunadamente empezó ya una campaña de saneamiento, pero los cenotes que estaban dentro de la mancha urbana hace 10 años eran basureros. Es decir, iba la gente, disponía ahí de la basura, de los residuos, de los sillones, de los refrigeradores, de los animales muertos, porque desconocían que eso era un cenote. Y entonces el manejo de los residuos, si no se hace de forma adecuada, cuando se descompone la basura, va a empezar los lixiviados a afectar justamente la única fuente de agua dulce que tenemos en la península de Yucatán, que es la del acuífero. Nosotros no tenemos ríos superficiales donde nos abastecemos de agua, presas, represas, lagos, etcétera. No hay. Prácticamente la única fuente de agua dulce disponible es la que tenemos debajo de nuestros pies, que es del acuífero. Y bueno, y aquí mismo en Puerto Morelos hay una gran cantidad, la mayor parte de la población de este municipio, incluyendo Leona Vicario, Central Vallarta, donde hay un corredor con cenotes, hay una gran cantidad de sumideros construidos que están en operación, que no fueron construidos con técnicas que impermeabilicen las filtraciones, que impidan
filtraciones y todo va al manglar y termina en el arrecife, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, también Alejandro mencionabas hace un momento de una reforma que hubo en 2002 a 2017 más o menos, ¿no? Que no ha podido ser implementada por diferentes razones, y esto me lleva a reiterar lo que hemos dicho en otras ocasiones, que en México tenemos una sobrelegislación en casi todos los temas, y que muchas veces o generalmente esa legislación no se aterriza por falta de recursos o de falta de presupuesto. Es decir, legislan sin considerar el impacto presupuestal. Y eso me lleva un poquito más atrás, porque hay que recordar que en el 83, cuando en el gobierno de Miguel de la Madrid se hace una reforma para empoderar, vamos a decirlo de alguna manera, o impulsar esta política municipalista de darle facultades a los ayuntamientos que no tenían, entre ellos el de operar sus redes de agua potable, pues se les entregó las redes también sin presupuesto. El gobierno federal venía operando eso a través de los estados también, con su propio presupuesto, y cuando se los entrega a los ayuntamientos se los da sin presupuesto, ¿no? Y entonces, pues venimos arrastrando un tema estructural que si los gobiernos, del que sea, del color que sean, no se ponen las pilas y no toman el toro por los cuernos, sí, pues sí vamos a vivir una situación se va a agudizar, ¿no?, el problema, ¿no? Fíjense que en derecho los delitos los cometes con dolo o por omisión. Uh-huh. Y aquí la gran interrogante es si las autoridades están actuando con dolo o están siendo omisos. Porque también tenemos, por ejemplo, el tema del sargazo, que ahora es un gran contaminante, y de qué manera ha impactado o está también contaminando lo que consumimos, Alejandro, pues todos estos tiraderos clandestinos que hay de sargazo en las ciudades, de que tenemos este fenómeno. Correcto, y lo acaban de mencionar muy bien. Parte de las principales causas de contaminación del acuífero, una es la disposición inadecuada de las aguas residuales, es decir, a través de estos sumideros, en aquellas zonas donde no había drenaje, pues las famosas fosas sépticas. Pero hoy en día que ya pasa la infraestructura de drenaje, el reto más grande que tenemos es que esos lotes o familias se conecten al drenaje. Es decir, en promedio una familia de 5 personas vierte 1.200 litros de agua residual diario. Es decir, si no tienen esta infraestructura de drenaje sanitario, esos 1.200 litros de agua negra se están yendo al acuífero. A eso le sumas la disposición inadecuada del sargazo. Recordemos que en 2015 empezó como la primera ventana del sargazo que estaba llegando, después empezó a agudizar y aumentaron los tiraderos clandestinos de sargazo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas en un predio en la selva y vas a ver que están las montañas de sargazo, que ya sabemos hoy en día que al descomponerse pues se filtra con el arsénico, y ese arsénico pues va a ir a parar también al agua subterránea. Entonces vamos sumándole como todas estas causas de contaminación del acuífero. Y si ya estamos viendo que ha disminuido esta disponibilidad de agua en cantidad, también está disminuyendo en calidad. Entonces ya tenemos aquí los dos retos grandes en el tema de agua en la península de Yucatán, que si no empezamos a actuar hoy en día, pues vamos a tener una crisis hídrica muy pronto. Y el tema presupuestario, por supuesto que ha sido muy relevante, porque se le otorga la competencia a las autoridades municipales, pero en un territorio como Quintana Roo, que está teniendo un crecimiento acelerado, no está creciendo de igual forma la infraestructura como está creciendo la zona urbana o la zona. Pero no solo se le entrega a los gobiernos de los, sino también se concesiona el agua, ¿sí? Por ejemplo, ahora 4 municipios en Quintana Roo que están con Aguacán. Yo te quiero preguntar, Alejandro, tú hablas de esta, no escasez, sino de esta disminución de agua. ¿Has detectado o tienes detectado qué industrias son las que están actualmente, son las más consumidoras? Porque siempre pues hablamos de la población, pero sí dejamos de lado a las industrias que también son grandes consumidoras. Por ejemplo, Bepensa con Coca-Cola, ¿no? Tenemos el dato de que para hacer medio litro de refresco se gastan 34.1 o 34.5 litros de agua por todo el proceso que lleva de hacer un refresco. Las industrias cerveceras, por ejemplo, gastan solo entre 3 y 4 litros de agua, que aún también es alto. En
Yucatán, pues por ejemplo, la industria porcícola, ¿no?, que ha sido ampliamente denunciada pues por los procesos que tiene y cómo están contaminando también el suelo. Pero ¿tienen ustedes en el radar qué industrias son las que están pues también poniendo en crisis esta parte del consumo de agua potable? Y sobre todo para los estados de Yucatán y Campeche, el 70% del agua que se utiliza es para el sector agropecuario, es decir, agrícola y ganadero principalmente. En Quintana Roo es de los únicos estados en toda la República que este porcentaje cambia. Es decir, aquí el 60% del agua la consume la industria hotelera. Entonces, para el estado de Quintana Roo, digamos que entre el 60 y 65% es para el sector hotelero, el 20% para el público urbano y solamente un 4% para el sector agrícola. Ahora, los hoteles han dispuesto también sus propias, hay algunos que tienen sus propias plantas potabilizadoras, ¿no? Ya no les alcanza, ¿no? Aguacán o Capa, ya no les alcanza pues a suministrar el líquido, ¿no? Esto pues también pone como que presión, ¿no? Porque hasta el momento los hoteleros, aunque se han pedido las listas, pues no te dicen cuáles hoteles son los que lo están haciendo, cuáles son los que tienen estas plantas y además quién las está revisando, ¿no? Entonces, ¿ustedes tienen también esto en el radar? ¿Tienen alguna contabilidad o conocimiento de qué hoteles están con estas plantas? Sí, ha sido como una vertiente últimamente que son las plantas desalinizadoras, ¿no? Y ahí vamos a tener otro reto muy grande. ¿Por qué? Porque todavía en México no existe una normatividad específica para regular las plantas desalinizadoras. Entonces ahí tenemos otro reto. Tan solo de ser 8 plantas desalinizadoras en el 2017, ahorita ya vamos casi en 30 plantas desalinizadoras en el estado, sin tener un marco regulatorio, ¿no? Y sin tener una inspección. Para que vean un ejemplo, en Florida, las aguas de rechazo, que se les conocen como salmuera, les piden que las inyecten al menos a 120 metros de profundidad para no tener una afectación en el acuífero, en el agua dulce o en... Aquí en Quintana Roo nos hemos encontrado plantas desalinizadoras que, si bien la inyectan a 40 metros o unos en la superficie, es decir, esta salmuera, y que es una concentración muy grande de sales, pudiera estar afectando ya el sistema acuífero y pudiera ser una de las causas también del decremento de la salud arrecifal. ¿Por qué? Porque no estamos preparados ni tenemos el conocimiento técnico del impacto que va a tener esa salmuera en los ecosistemas arrecifales, y recordemos que el arrecife es muy vulnerable a los cambios de pH, de temperatura y de conductividad. Entonces urge ahí también regular justamente la contaminación del manto acuífero, la inspección y vigilancia, que bien lo comentaban. Podemos tener normas muy buenas, pero si no hay un marco de inspección y vigilancia que regule justamente esta normatividad, pues van a seguir siendo de papel. Pero el tema de la normatividad yo creo que no es importante, porque acaban de eliminar las normas en el sector salud, así que a lo mejor no es... Vamos a ir un corte, y cuando regresemos le damos rienda suelta a eso y a... Yo tengo otras preguntas. Sí, claro, y vamos a abordar muchas más. Si tienes, por favor, algún comentario. Hoy, al menos en Cancún, estamos en los últimos meses padeciendo y viviendo en algunos puntos de diferentes estratos sociales, quiero aclararlo, la carencia del agua, y sin agua pues no hay vida. Vamos a volver con más. Por lo pronto te pido que compartas, comentes y nos dejes saber también qué temas te parece que son de interés para que analicemos en los otros datos y podamos continuar con este trabajo periodístico que tiene el gran compromiso de poner en la mesa datos veraces y llevarte a la reflexión para que puedas, desde tu trinchera, contribuir a un mejor México. Regresamos a los otros datos el día de hoy hablando del agua. Te refresco, literal, un dato. Tan solo en los últimos 5 años se redujo en un 50% la disponibilidad del agua en la península de Yucatán. Estamos hablando hoy con Alejandro López Tamayo, él es el director general de Centinelas del Agua AC. Esta
asociación que se encarga exactamente de hacer este trabajo de conciencia, de hacer activismo en pro del agua en Quintana Roo y en la península de Yucatán. Antes de irnos al corte, estamos hablando de las nuevas tecnologías que ya están utilizando, por ejemplo, en los hoteles para tener más agua dulce para su consumo y de la regulación. Y bueno, Julio, tú decías que la regulación de momento ya no es el tema en este momento respecto al agua. No, me refiero que ahí faltó complementar el comentario en el sentido de que, desde luego, como dice Alejandro, las regulaciones siempre son importantes. Y desafortunadamente hay mucha legislación al respecto, pero que no se aplica por falta de presupuesto igualmente. Pero ironizaba un poquito en el sentido de que las normas son importantes, debieran ser importantes, pero hay actitudes, hay hechos que denotan que es todo lo contrario, como por ejemplo cuando recientemente se eliminaron las normas de calidad o las normas oficiales mexicanas en el sector salud, ¿no? Por eso decía yo que al final a veces vemos que la importancia de las normas no se le da la importancia que deben tener las normas en México. Está ironizando el compañero aquí, Julio, y es real, de momento sí, es así como, ¿qué más da, no? Sí, yo quisiera, me permite entrarle ahorita en la misma línea a un tema que creo que es del interés general, sobre todo de quienes nos están viendo y escuchando, ¿no? El agua como negocio. ¿En qué medida nos afecta el agua como negocio? En Quintana Roo, pues hemos tenido la experiencia con varias compañías, con 2 o 3 compañías que se han hecho cargo de la comercialización del vital líquido. Yo no sé si lo sabían ustedes, pero hasta hace algunos años quien se encargaba de la comercialización era una compañía francesa cuyo nombre era Ondeo, ¿no? Y después, ahora, es un grupo que, si no me equivoco, se llama GBM, que es Grupo Bursátil Mexicano, me parece, que le compra a Ondeo sus acciones y se apropian de... Pero el hecho real es que ha habido un incremento constante en el tema del precio del agua. Y pues esto nos afecta a todos. Les voy a dar un dato muy revelador que tengo aquí. ¿Cuál es el agua más cara de México? Ahí les va. Cancún, Pachuca y Querétaro. Son las 3 ciudades en las que el agua potable en los hogares es más cara. Este es un estudio que hace una revista que se llama Líder Empresarial. Eso por las empresas que la suministran. Así es. Entonces, yo creo que ese es un dato muy revelador. ¿Por qué es tan caro el agua? Habría que analizar bien a qué se debe. ¿Por qué es tan cara el agua? Pues justamente, al menos para el caso de Quintana Roo, quien determina el precio o el costo del agua por metro cúbico es el Congreso del Estado. Son los que fijan normalmente las tarifas. Entonces, ahí es donde deberíamos de ver por qué fijaron justamente la tarifa como está para aquí, para Cancún, si es meramente porque está concesionado, si fue dentro del contrato que se hizo justo para la concesión, o si es un tema que abordaron a nivel de Congreso, pero que debiera tener la justificación, como bien... Exacto, si son argumentos de infraestructura, de mejora de infraestructura, ¿no? Pero ahí es donde surge la duda. Hace poco, hace unos días, nos quedamos sin agua en Cancún. No, todavía. No, todavía hay más de 100 colonias se quedaron sin agua. Sí, ¿no? Por apagones de la Comisión Federal de No, por fugas de agua caliente. y los apagones. Pero a ver, Y los apagones. A mí me distingamos gustaría ahí una cosa. saber, ustedes como centinela del agua, ¿tienen algún diagnóstico de qué es lo que está originando esto? Porque, por ejemplo, hacia las regiones, hacia las zonas, el cinturón hacia el norte de Cancún, tiene un problema de baja presión de agua. Esta baja de presión de agua ha existido desde hace décadas. Y en algún momento, en el pasado, cuando era una reportera, nos dijo la autoridad que era porque como había una sobredemanda en la zona hotelera de Cancún, entonces tenían que mandar mucha presión de agua a la zona hotelera y entonces llegaba poca presión a las zonas urbanas de la ciudad. Hoy vemos que el problema también está en Cancún, por ejemplo, en la zona sur, en lo que se conoce como el polígono sur, a donde zonas de muy alta plusvalía hoy tienen que pagar una pipa para que tengan agua, porque no les está llegando la presión.
¿Hay algún diagnóstico de Centinelas del Agua de qué está pasando en concreto aquí en Cancún? ¿Es la concesionaria? ¿Es el tema de la Comisión Federal de Electricidad? ¿O es parte de esta misma problemática de que la disponibilidad de agua es menor? Sí, pues recordemos que tan solo por ser concesión, pues ya le toca administrar el agua a la empresa, ¿no? Entonces todo lo que tenga que ver con fuga, reparaciones, falta de agua, tiene que correr a cargo de dicha empresa. Y debiese tener también las alternativas en caso de si sucede un apagón, normalmente deben de tener las plantas que operen justamente el sistema de bombeo para evitar dejar sin agua a la ciudadanía. Entonces, eso debiese estar en el contrato también cuando se hizo la concesión, pero definitivamente quien esté a cargo del suministro de agua es quien debe resolver todas estas retos. Si es por falta de presión, seguramente es por fugas, ¿no? Entonces ahí se necesita una mejora en infraestructura o en la planeación, en la presión que se tiene también para el agua al hogar. Y el otro pues va de la mano con el artículo 4º constitucional. Tenemos todos el derecho humano al agua y al saneamiento. ¿Y qué implica el derecho humano al agua y saneamiento? Pues que no tengas que caminar más de 1 kilómetro para tener tu agua, que el porcentaje también del costo del agua no exceda el 3% de tus ingresos por familia, ¿no? Que sea de buena calidad, que sea asequible, y en muchos lados no se está cumpliendo. Sabemos que hay comunidades que hoy en día no cuentan con el agua con estas características, que todavía tienen que recorrer algunos metros de distancia para acceder al agua, que no es agua de buena calidad, y aquí en Cancún es lo que estamos viendo hoy en día. Debería estarse cumpliendo también la NOM 127 de la Secretaría de Salud, que es que no sea el agua con una dureza alta, que tenga un pH determinado, que tenga ciertos nutrientes bajos, que no tenga presencia de coliformes, etcétera. Entonces yo creo que ahí el tema de la concesionaria es quien debe de estar previendo justamente el acceso al agua, y que si hay falta de agua en algunas zonas son los que lo deben de estar suministrando también, ¿no? Ya sea a través de las pipas, pero no debería de ser la ciudadanía quien tenga que estar costeando meramente, digamos, el suministro de agua a través de una pipa, o debería tener alguna compensación. Eso habrá que revisarlo en los contratos que se firman al concesionar el agua. El problema que estamos pasando en este momento, sobre todo los residenciales del sur, ¿no? Es que abren como que le dan a la presión en la mañana, te dura hasta en la tarde, y por ahí de las 6 de la tarde ya no sale nada de agua y es toda la noche, ¿no? Entonces ya son 2 semanas que se lleva así. Cuando hicimos un análisis en nuestro medio de la comunicación oficial de Aguacán, recién hace 2 semanas, cuando inició este problema un lunes, ellos decían que era precisamente por falla en el suministro de energía eléctrica. E incluso hasta presumieron que habían tenido como 24 cortes, ¿no? O fallas en ese suministro. Conforme pasó la semana, un sábado comunicaron que era una fuga de 3 pulgadas, nada más dijeron así, no dijeron si era en un tubo, si era, nada más dijeron eso, y está la comunicación en Aguacán. Y de repente mandan unas fotos y son unos megatubos, y ya te das cuenta entonces de la fuga, del tamaño de la fuga. Entonces, no es contradecir a mi tocayo aquí, ¿no? La comisión pues también tiene su responsabilidad, pero bien lo has dicho, Alejandro, la responsabilidad es de la empresa, ¿no? Y la empresa no puede decir que la comisión, o por culpa de la comisión, no puede suministrar, porque eso lo tenía que prever con otro tipo de plantas, no lo sé, ¿no? El punto aquí es que ellos siguen responsabilizando a la federación, ¿no? Por la comisión, y hay muchos fraccionamientos. Mandaron hace apenas un comunicado en el que más de 50 fraccionamientos sin agua, bueno, colonias, ni siquiera fraccionamientos, corrijo, colonias que estaban sin 27 regiones. Bueno, en el caso del listado que mandaron eran las colonias, ¿no? Porque las contabilizaban de 500 a 300, etcétera, etcétera. Y además también dejaron sin agua a Isla Mujeres y a su zona continental. Y esta parte en la cual es grave porque además te dejan sin agua en verano, ¿no? Es de forma irresponsable por parte de... El gobierno de Benito Juárez ha intentado pues mediar, e incluso a varias colonias populares mandaron pipas de agua potable pues para paliar esto, pues porque la gente piensa que es un problema del gobierno cuando es un problema de la empresa.
ha habido comunicación ahí del municipio de Benito Juárez, en donde pues prácticamente se sentaron incluso hace unos días a negociar con los afectados, porque en el primer comunicado que dieron hace 2 semanas, que iban a dar descuentos a deudores, pero no decían de todos los que pagamos a tiempo, pues si nos iban a dar descuentos o no. Y siguieron con esa narrativa, ¿no? Porque no hay descuentos, pero eso sí, por ejemplo, tú dejas tu casa y te cobran un mínimo, que es lo que muchos nos quejábamos, ¿no? Que te cobran por el aire, pero como esa concesión que un colega nombró muy bien, caballero, ¿no? Que lo nombró en la época de Borges, cuando se hizo este paquete de impunidad, y fue exactamente eso, ¿no? Se aprobó en ese paquete de impunidad la concesión a Huacán, y no solo, además se le entregó al municipio de Benito Juárez, que ya lo tenía, sino se amplió al municipio de Solidaridad y a Isla Mujeres. Ahorita que estamos hablando del tema de Ahuacán, se me ocurre preguntar, ¿no será que parte del problema sea que Ahuacán hoy día está en el limbo? ¿Y por qué digo que está en el limbo? Porque ya votamos, los quintanarroenses, por la salida de Ahuacán, o sea, mayoritariamente se votó, o sea, votamos por la mayoría por la salida de Ahuacán, ¿no? Yo tampoco, pero lo que quiero decir es que la mayoría hubo una votación. Después se dijo que no había sido esta votación vinculatoria, o sea, le dieron la vuelta. Por eso, estoy yendo paso por paso. Y ahora, pues está en el limbo, ¿no? Ahuacán, por un lado, hay quienes dicen que debe irse en el Congreso, hay otros que no. A mí, créanme, lo que me preocupa no es en sí Ahuacán. Yo no estoy ni a favor ni en contra de Ahuacán. Lo que sí exigiría como ciudadano es que funcione, que dé un buen servicio. Pero ese tema de Ahuacán me preocupa porque CAPA no tendría la capacidad para asumir lo que está haciendo actualmente Ahuacán en términos de infraestructura, etcétera, etcétera. Y también se me paran los pelos de punta. Ok, se termina Ahuacán, ya no hay Ahuacán. ¿Quién sigue? ¿Y por qué digo que se me paran los pelos de punta? Porque no sabemos quién pueda venir, qué garantías tenemos que quien lo sustituya sea una empresa de mejor calidad, confiable y que no tenga tintes políticos la decisión de la asignación de la empresa. Es absurdo. Se ha politizado el tema. Es que ¿sabes cuál es el problema? Es que es el tema de la basura. El tema del agua. Claro. O sea, es absurdo que veas a los candidatos a diputados recorrer las colonias diciendo, yo voy a trabajar para que se le retire la concesión a Ahuacán. O vamos a hacer que Ahuacán, obligara a Ahuacán a que baje las tarifas cuando, perdón, quienes autorizan las tarifas no es Ahuacán, no son las empresas que manejan el recurso, sino es el propio Congreso del Estado, son los diputados quienes establecen las tarifas de agua potable. Esa es una. 2, aunque el servicio esté concesionado y la concesión no esté cumpliendo, el Estado está obligado a otorgarle el servicio a la gente, ya sea de basura, ya sea de agua. Entonces no podemos enfrascarnos en pensar que la empresa es la que tiene la culpa y la tiene que solucionar. Efectivamente está concesionado, pero al verse incapacitado el Estado está obligado a entrarle y a resolver el problema porque es responsabilidad del Estado proveernos estos recursos. Entonces... Hay una concesión, ¿no? Hay una concesión sí. Y mientras hay una concesión tú no puedes obligar al Estado a que provea porque entonces viola los términos del contrato. Entonces lo que estás pidiendo prácticamente es que el Estado viole ese contrato que además... No, porque para eso existen cláusulas, César. O sea, imagínate, la empresa no puede resolver el problema. ¿Qué va a pasar? Entonces el ciudadano se queda... La empresa a ver, hay un tema. Aquí hace unas semanas el gobernador Sergio Salomón Céspedes de Puebla fue a la mañanera y alguien planteó un problema similar en Puebla, que tienen un problema con la concesión del agua que es excesivamente cara, o que era excesivamente cara. Y ahí el presidente López Obrador, que por cierto es el que concesionó la red de agua potable de la Ciudad de México en su momento, le da la palabra al gobernador para que explique el asunto. Y justamente eso yo creo que es prueba de lo que los gobiernos tendrían que hacer. El gobernador dice que se llegó a un acuerdo con la empresa
para reducir los costos. Y una vez arreglado, acordado la reducción de costos o de tarifas, se pasó al Congreso y se redujeron las tarifas. Y se resolvió el problema. Creo que una buena parte del tema pasa, del problema con Aguacam, pasa por el tema de las tarifas. Y eso, como lo hemos dicho, se ha dicho aquí, tiene que ver el Congreso, tiene que ver estos diputados que han politizado que le ven la cara cosas. a la gente, la verdad es una quiero burla. Ejemplo, o sea, por un lado, permíteme, a ver, vamos a poner el caso de Maribel Villegas. Ajá, exactamente. O sea, como diputada, como diputada aprobó se le ampliara el término de la concesión a Aguacam por 50 años, ¿no? Sí. Y ya como senadora promueve una consulta pública para que la gente votara y entonces encabezar la causa de vamos a sacar a Aguacam del Estado. O sea, eso es a lo que voy ahorita que hablabas tú de que no hubiera intereses políticos si hubiera una empresa nueva y no sé qué. Politizar con el agua. Y a mí me gustaría que no se puede, el problema es que sí lo hacen. A mí me gustaría que nuestro invitado nos dijera qué pasaría si hoy, como están las cosas, hablando en concreto de Quintana Roo, de Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Isla Mujeres, quitaran Aguacam, ¿tiene el Estado la capacidad para atender y suministrar la demanda de agua potable que tenemos en estos municipios? Hoy en día no, y lo podemos ver a lo mejor con los otros municipios como Tompe Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Cosimaria, Morelos, Tulum, Lázaro Cárdenas, Cozumel, donde sabemos que tienen todavía un alto índice de rezago en el tema de infraestructura de agua potable, y no se digan las plantas de tratamiento de agua residual. O sea, tú vas a ver las plantas de tratamiento de aguas residuales de estos municipios y prácticamente la mayoría no cumple con la normatividad actual, ¿no? Y tampoco tienen drenaje. Están contaminando más. Están contaminando más. No hay inversión tampoco para mejorar las plantas de tratamiento ni para operarlas. Porque eso sí, cuando se habla de una planta de tratamiento, con platillo, bombo y todo se anuncia la apertura de la planta. Pero no se le da el presupuesto para operar la planta de manera adecuada. Entonces, yo creo que sí sería un reto muy grande. Hoy en día lo estamos viendo. Tulum pues ya no alcanzaba el agua para abastecer a Tulum. Tuvieron que meter una planta desalinizadora. Cozumel ahorita está en la consulta pública porque quieren meter una planta desalinizadora. Yo no veo muy bien que una isla empiece con planta desalinizadora porque va a ser más vulnerable. No estamos en una región desértica, estamos en una región tropical. Más bien la gestión debería ser de manera integral para evitar integrar una planta de ósmosis inversa en una zona insular que es tan vulnerable a que podamos contaminar lo poco de agua dulce que tenga, que se pueda afectar los arrecifes. Entonces, creo que el reto para poder administrar el recurso hídrico hoy en día no lo tendría el gobierno del estado para poderlo operar. Eso es lo que tendríamos que analizar. A lo mejor en una transición pudiera, siempre y cuando también desde la federación se aporten los recursos para operar el tema de infraestructura de agua y se aplique la normativa. Ahora, estamos por terminar el programa de hoy. Por favor, venos dejando tus comentarios, ve compartiendo. Yo te quiero preguntar, más allá de las concesionarias, de los gobiernos, de que se están politizando con el agua, que no es correcto, por favor no se dejen llevar porque es charlatanería eso. ¿Qué sí podemos hacer los ciudadanos en nuestra casa para contribuir a que esa poca agua dulce que tenemos para consumo siga existiendo y tengamos agua para vivir? Pues verificar que no tengas fugas de agua, es decir, verifica prácticamente todas tus instalaciones, desde los lavaderos, los inodoros, las regaderas, etcétera, porque cada fuga, si tienes tú una fuga, por ejemplo, en una llave, por cada gota puedes desperdiciar hasta 300 litros en un solo día, ¿no? Por tenerla 24 horas, exactamente. En un día, por un goteo. Entonces ese en un día. Otro, pues recuperar los sistemas de captación de agua y lluvia. No sé si recordarán, pero pues nuestros abuelos, abuelas, llovía y tenían ya todas las cubetas y los tambos afuera para captar esa agua y esa utilizarla en el día a día. Si tienes el área y si tienes la disponibilidad para poder hacerlo, pues captar el agua de lluvia y reutilizarlo. Se puede reusar las aguas grises, también reutilizarlas. De esa forma
pues ahorras el agua que se está extrayendo. Entonces yo creo que son parte de las acciones que podemos actuar como ciudadanos en el tema de corresponsabilidad, y muy importante el sector hotelero que empiece también a integrar estrategias de ahorro de agua. Ale, nada más una pregunta. ¿Tienes contabilizada el número de fugas que hay en la ciudad y el número de litros que se pierden por esas fugas? Eso sí no lo tengo, pero se tiene considerado que casi el 50% de cualquier red de drenaje público urbano se va en fugas de agua. Es muchísimo. Casi el 50%. Elevadísimo. Centinelas del Agua, quien quiera participar, contribuir como hace, requiere fondos, por favor, para que ellos hagan su chamba, requieren recursos, requieren manos, requieren mentes. ¿A dónde pueden buscarlos? Nos pueden buscar a través de las redes sociales. Estamos como Centinelas del Agua en Facebook, en Twitter, en Instagram y en el canal de YouTube. Y ahí van a ver también todo el trabajo que hacemos con las más de 50 comunidades rurales de la península de Yucatán, que le estamos llevando acceso al agua, saneamiento con la construcción de ecotecnias y todo el monitoreo de calidad del agua que realizamos aquí en esta zona. Entonces síganos en las redes sociales, pueden participar también como voluntarios, limpiezas de cenote, reforestación, limpieza de manglar, limpiezas de playas, y como voluntarios a construir los baños secos y las ecotecnias en las comunidades. Ahí Excelente está, trabajo. todos podemos hacer. Julio, ¿con qué concluimos en este programa tan revelador? Pues que ya se me olvidó la conclusión, pero sí, desde luego es un tema. Yo creo que me quedaría con eso, con la parte la parte final del programa de despolitizar el tema del agua. Ha sido por ahí, en términos generales, en cómo se ha ido alimentando este conflicto, que guardando las proporciones. Con el agua nos puede pasar lo que a Inglaterra con el famoso Brexit, que fue una consulta ahí para que se salieran de Europa y ahora están arrepentidos, porque fue una decisión que tomó una minoría, y es lo mismo que está ocurriendo aquí. Este tema de Aguacán lo ha decidido una minoría, pero que eso nos puede llevar al traste a todos los demás. Ahora que haya pues se recapacite en el tema, ¿no? César. Si bien es cierto que el gobierno no podría retomar el control del suministro de agua potable, pues tampoco quiere decir que nos tenemos que quedar con Aguacán. Hay otras empresas a nivel internacional que pueden hacer ese trabajo. Ahora, esta cuestión de la politización hay que tener mucho cuidado, porque estamos ante un fenómeno de politización o un fenómeno económico. Cuando nosotros pedimos al gobierno de Carlos Joaquín el contrato de concesión, jamás nos lo entregaron, porque ahí en ese contrato de concesión pues venía la cantidad, ¿no?, que pagó el gobierno, pues o que pagó Aguacán precisamente al gobierno. Ese contrato sigue siendo un misterio, porque ahora se pide también a este gobierno y sigue siendo un misterio. O sea, no saben dónde está, no lo encuentran, y obviamente pues nos afecta de que ahora pues el INAI esté tan débil, ¿no?, porque ahora ya no nos hacen caso en las solicitudes. Pero esta cuestión, yo más que verlo politizado, porque pues ahorita se tiran todos la bolita con la vinculación, que si es el Congreso, que si es el gobierno del Estado, pues prácticamente tiene un nombre y es, ok, Aguacán lo ha dicho muy claro: yo te doy la concesión, pero me vas a pagar lo que cuesta, ¿no? Es por rescindir el contrato. Y son muchísimos millones de pesos por lo que nos han dicho. Augusto. Yo me dirigiría a quienes son los responsables de fijar las tarifas del agua, que son estos señores diputados comprometidos con el pueblo, y decirles pues que sean más cuidadosos, porque se entiende que ahorita la regla general, la norma, el lema es por el bien de todos, primero los pobres. Y ojalá que realmente se proyecten en ese sentido y no piensen en cuestiones de otra naturaleza, piensen primero en la gente, en todos los que pagamos, ¿no?, incluidos nosotros y por supuesto toda nuestra población, que cada día tiene que pagar tarifas más altas del agua. Leslie. Pues simplemente recordarle a la gente que si nosotros no cooperamos y empezamos a ser conscientes de la importancia del agua, pues vamos a sufrir muchísimo
más adelante. Y por otro lado, tampoco se dejen engañar con los candidatos que vienen próximamente, que les vayan a prometer que les van a bajar las tarifas y que van a sacar a cualquier empresa. Ya vimos que es simplemente parte de sus estrategias para ganar votos, para convencer a la gente, hablándoles justamente de sus necesidades. Y pues no nos dejemos engañar. Sigan investigando siempre de dónde y qué han hecho, qué antecedentes tienen esos candidatos antes de darle su voto. Y bueno, yo les quiero dejar con una reflexión. El científico Masaru Emoto reflexiona en su libro Las formas del agua, que para resolver problemas ambientales precisamos prevenir la contaminación del agua, lo cual significaría tener que elevar los niveles de purificación de esta, pues si el agua está contaminada, se le está negando la existencia a todas las criaturas. Y él define al agua como el alma del universo. Así es que contribuye cuidando el alma de este universo, eso que necesitamos absolutamente todos los seres vivos para poder estar aquí, que es el agua. Te toca en tu casa, te toca en tu calle, te toca en tu trabajo. Lo que puedas tú hacer, hazlo, ya sea evitando una fuga, ya sea sumándote a organizaciones como Centinelas del Agua, y pues para las autoridades ahí tienen los grandes retos que han dejado hoy aquí en esta mesa hoy mis compañeros. Soy Janet Saldo, me despido. Estos fueron Los Otros Datos, una producción de Producciones Veraz, dirigida por el señor Víctor Vera, en alianza con Click Noticias, Palco Quintanarroense y Ruptura 360. Agradezco muchísimo a quienes están detrás de cámara para que lleguemos hasta donde tú hoy nos estás viendo en vivo o en diferido. Por supuesto, le agradezco a Antonio Sabido, a Isela Serrano y a Ramiro Lagunas. Nos vemos el próximo miércoles y recuerda, por favor, darle me gusta, compartir y comentar.